la regresión lineal. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estos son mis conflictos de interés. Yo trabajo tanto en pregrado como en posgrado, tanto en la Universidad Científica del Sur, en pregrado, y en posgrado en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Formo parte del Instituto de Investigación de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Salud, IETSI, y bueno, vamos a hablar un poco de estos temas, estos 4 puntos importantes, ¿no? Y para empezar, hay que hacer énfasis en por qué pasamos a hacer regresiones y no nos podemos quedar con una prueba de hipótesis, ¿ok? De hecho, ustedes ya deben saber que existen estas pruebas tipo chi cuadrado, tipo t-student, pero que te botan un valor P, ¿no es cierto? Y con eso, si bien puedes determinar que existe una asociación o no, ¿no? Una posible asociación o no, no identificas cosas importantes que sí las haces con una regresión. ¿A qué quiero ir con esto? Hacer un análisis únicamente con estas pruebas de hipótesis, que se llaman pruebas de hipótesis, es como que estás en la primera parte de todo el camino para ver la asociación que quieres encontrar. O sea, no es concluyente tener solamente basarte en una prueba de hipótesis. ¿Y por qué? Por muchas razones. Voy a enlistarles algunas. Principalmente porque con una regresión tú estimas una medida de asociación. Esta medida de asociación puede ser de diferentes tipos, ¿no? El riesgo relativo, el OR, la diferencia de medias, los coeficientes en caso de regresión lineal, un hazard ratio, etcétera. ¿Y qué haces con esto? Pues la medida de asociación te especifica una fuerza y una dirección de la asociación. Y ahí ya hablamos un poco, si es más de uno, ¿no? Habla de quizás que hay más prevalencia, más riesgo, o más, algo más. Y si es menos de uno, ojo, para categóricas nada más, podemos hablar ya un poco de un factor protector de menos prevalencia, dependiendo de la media de asociación que estemos evaluando, ¿no? Entonces ya nos indica más o menos cómo va esta asociación. Si la variable independiente te va a dar una mayor prevalencia o te va a dar un mayor incremento de peso, por ejemplo. No, va más allá. Y segundo, de que la regresión te permite incluir más de una variable. Y esto es importante y es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Y por qué? Porque una prueba de hipótesis lo único que tú haces es evaluar el desenlace con la variable independiente que quieras evaluar. Por ejemplo, era un chi cuadrado, ¿no? Y te va a salir un P con respecto a eso. Pero en la regresión tú puedes hacer lo mismo, pero además puedes incluir otras variables. ¿Y por qué incluyes otras variables? Por el hecho de controlar confusión, para encontrar esta asociación un poco más limpia, por así decirlo. En todos los fenómenos que existen en salud, bueno, en epidemiología en general, existen ciertos factores que pueden confundir una asociación específica. Por ende, yo tengo que hacer un ajuste bajo ellos y hay muchas formas de ajustar. No voy a hablar tanto de esto, pero las regresiones es una de ellas y es una de las más usadas, ¿no? La regresión múltiple es una de ellas al ingresar más de una variable para controlar el efecto de estas variables en la asociación que estoy buscando. ¿Y qué hago con eso? Tener quizás una asociación un poco más real, que se acerque a lo más real posible. ¿No va a ser completamente real? No, puede ser que estemos aún equivocados, porque de hecho no vamos a medir todas las variables confusoras que existen, ¿no? No conocemos la totalidad de los fenómenos, pero más o menos nos estamos acercando a tener un resultado un poco más limpio. Y por otro lado, tenemos también en la regresión ya podemos meternos con cosas un poco más complejas por hacer modelamientos ya de más avanzados que en verdad se pueden acercar mucho a la realidad. Cuestión que tampoco vamos a hablar ahora, pero de hecho deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Ya, si quieren ir un poco más a lo avanzadito, que les recomiendo que si lo van a hacer, vayan paso por paso, ¿no? Y que ya te van a asemejar mucho más a la realidad que estamos viendo. Entonces, la regresión lineal, ojo, hablamos de regresión lineal, es porque forma parte de una ecuación lineal. O sea, se produce bajo una ecuación lineal. ¿Y por qué le digo que es las madre de todas? Porque todas las regresiones que hay, que al menos que utilizamos bastante en medicina, tratan de utilizar esta ecuación lineal. ¿Ok? Entonces,
¿De qué depende qué tipo de regresión vas a usar? Pues de tu desenlace. Tú quieres evaluar una exposición con la asociada a un desenlace. Y el desenlace va a definir qué tipo de regresión vas a utilizar. Si este desenlace es una numérica continua, ¿a qué me refiero con numérica continua? Números, básicamente, y continua porque tiene decimales. 1.5, 1.6, 1.7. Estamos en una regresión lineal. ¿Ok? Si mi desenlace es una categórica dicotómica, es decir, tiene la enfermedad, no tiene la enfermedad, usamos regresión logística. Si es numérica discreta, que es conteo, una muerte, 2 muertes, 3 muertes, 4 muertes. No hay una y media muertes, ¿no? Solamente hay 1, 2, 3, 4. Ok. Regresión de Poisson. Y si estudiamos tiempo-evento, hacemos regresión de Cox, ¿no? Pues va a depender mucho de las características de tu desenlace. ¿Ok? Y de la distribución de esto, porque básicamente estas regresiones manejan según la distribución de tu desenlace. No exactamente del tipo de desenlace que hay, pero sino de la distribución en la que forma. ¿Ok? Entonces solamente vamos a centrarnos hoy día en regresión lineal. Y como les había dicho, definitivamente la regresión lineal parte de una ecuación lineal. ¿Okay? En medicina todo queremos linealizarlo. ¿Por qué? Bueno, no sabría decirles por qué, sinceramente, pero en otras ciencias, por ejemplo, que están un poco más avanzadas en estos de modelamientos, por ejemplo, economía, maneja no necesariamente una ecuación lineal, sino diferentes formas de ecuación para modelar algo, porque en economía es necesario, pues en medicina nos hemos acostumbrado solamente a linealizar todo. Entonces, básicamente todas las regresiones que comúnmente se hacen en medicina o en general en salud suelen usar ecuaciones lineales. Y la ecuación lineal se denota de esta manera, ¿ok? ¿Se acuerdan de conjuntos? Conjuntos. Y dado que X, siempre este es dado que, ¿no? Teoría de conjuntos, es igual al beta 0 más el beta 1 de X más el error aleatorio, ¿ok? Pero el error aleatorio es aleatorio, entonces nunca lo consideramos, ¿ok? Al menos solamente lo que vamos a estimar en nuestra regresión va a terminar siendo el beta 0, el beta 1, ¿ok? Donde Y siempre es la variable dependiente y donde X es la exposición. Este beta 0 se llama intercepto, ¿ok? Y este beta 1 se llama pendiente. Entonces, el beta 0 básicamente es el punto desde 0, es el valor que va a tomar desde 0 hasta el inicio de la recta. ¿Ok? Esto es beta 0. Y el beta 1 se llama pendiente porque cuando esta pendiente va a cambiar en una unidad, es lo que va a tomar el valor de beta 1. Es decir, que beta 1 va a ser el valor, ¿no?, que va a tomar esta línea conforme aumenta en una unidad, ¿no? Por eso es pendiente, básicamente. Y esta ecuación lineal, me van a decir, ok, yo creo esta ecuación, pero ¿cómo la creo? Y la regresión la crea utilizando un método y se llama el método mínimos cuadrados. ¿Ok? Cuestión diferente para las otras regresiones y eso se van a dar cuenta, porque en regresión lineal sí manejamos el método de mínimos cuadrados, pero las otras regresiones, tipo logística, Poisson, no sé, Cox, no manejan este tipo de método para estimar la ecuación, la recta de la ecuación, y lo que hacen es utilizar el log likelihood, ¿ok? Entonces van a haber ciertas diferencias entre la regresión lineal y el otro, pero básicamente casi todos han sido creados a partir de la regresión lineal, ¿ok? Entonces tienen muchas cosas en común entre todas. Y este mínimos cuadrados me van a decir qué es, ¿no? Y básicamente, en simples palabras, es esto. Nosotros tenemos valores observados y valores predichos. Los observados son los valores que tengo en mi data. Y los predichos es lo con los que predigo con mi regresión, ¿no? Eso es lo que va a salir en mi regresión. Entonces, hay que entender que existe una palabra que se llama residuos, ¿ok? Y estos residuos, perdón, no se llaman residuos, se llaman residuales, perdón, mierda, los residuales. Y estos residuales se van a connotar con lo siguiente. Estos puntitos
son los observados, ¿ok? Lo que está en mi data. Y esta línea es la ecuación que se obtiene, bueno, la línea son los valores predichos que se obtiene por la regresión. El residual es la distancia entre este observado y la línea, ¿ok? Entonces van a observar que cada observador va a tener un residual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen para crear esta línea? Tratan que estos residuales sean lo más pequeños posibles. Porque yo, de hecho, podría tener el valor en la línea, por ejemplo, ponerlo por acá, y el residual sería de todo este tamaño, ¿no es cierto? Pero lo que hago, no me conviene hacer eso. Entonces yo creo la regresión crea una línea, y esta línea va a tratar de utilizar, que va a hacer que todos estos residuales sean los más pequeños posible. Y ese es el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? En simples palabras. Y lo otro que tienen que entender es de que para utilizar esta regresión hay supuestos. En verdad, hay supuestos para todos los tipos de estadística. Pero en regresión lineal son súper importantes. Y es básicamente, como su propio nombre en inglés lo dice, line. L-I-N-E, line, de línea. Line es L de relación lineal entre la variable exposición y el desenlace, I de independencia de observaciones, N de distribución normal, y E de homocedasticidad o equal variance o igualdad de varianza, por eso C. Y de hecho, todos estos ustedes los pueden evaluar, menos la independencia de observaciones. La independencia de observaciones forma parte de la parte procedimental de tu recolección de datos. ¿Y a qué se refiere con independencia de observaciones? Independencia de observaciones es que un individuo o el cambio en un individuo no va a afectar al otro individuo. Es decir, si un individuo, por ejemplo, marca A o marca B, eso no afecta la respuesta del otro individuo. Un ejemplo de cuando no existe esta independencia. Imagínense que estamos en un pueblo y están en sus CERUs, en un pueblo, y quieren ver los factores asociados a la desnutrición en niños. Y de hecho van a cada casa, y obviamente hay familias que tienen más de un hijo, tienen 4 hijos, 3 hijos. Y vemos que ciertas familias van a tener desnutridos, ¿no? Si en un hogar tenemos un niño desnutrido y tiene 5 hermanos, la probabilidad que todos los demás hermanos tengan desnutrición es bastante alta. ¿Y es por qué? Porque todos están relacionados. Porque de hecho todos comen de la misma olla, la mamá forma parte de la misma economía, forma parte de la misma cantidad de alimentos que normalmente la madre da. No es que la mamá le va a dar un montón a uno y nada a otro, ¿no? Normalmente siempre es bastante equitativo. Entonces, esa correlación, por ejemplo, quita la independencia. ¿Por qué? Porque como vaya a afectar, si existe desnutrición en un niño, probablemente el otro también va a necesitar. Entonces, no existe esta independencia de observaciones, ¿ok? Entonces, la única forma en que ustedes pueden asegurar que existe esta independencia para cumplir este supuesto es que ustedes hayan estado desde la parte procedimental, ¿no? Cuando ustedes hacen el estudio, van a ver que si es que no cumple con correlaciones, no existen estas correlaciones como este ejemplo, pues en buena hora cumplen con el supuesto ya de una regresión de por sí. Y este supuesto es bastante como universal, porque casi todas las regresiones lo tienen, que es súper importante, ¿no? Porque ya si existen estas correlaciones, necesitas pasar a otro tipo de regresiones, tipo GEE, o hacer ajustes bajo clusters o bajo vanesas robustas, etcétera. Un montón de cuestiones, que de hecho no es el tema, pero esta independencia hay que corroborarla. Pero seamos sinceros, en la vida real no es que exista independencia total de observaciones, pero también tenemos que ver qué tan clara es esta independencia, ¿no? Por ejemplo, en lo que les decía el ejemplo de los niños, es bastante notoria que no existe independencia, que existe una correlación, pero también hay que ser bastante, no tan estrictos, no es decir estrictos, pero sino conocer el fenómeno para saber que existe esta independencia o no le existe, y poder saber si podemos utilizar esta regresión.
Entonces, esta es la única que no vamos a poder evaluar de por sí en un análisis estadístico, pero sin embargo las demás sí. Y les voy a decir por qué. Esta relación lineal podemos sacarla con un gráfico de dispersión, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Distribución normal, eso de seguro ya lo habrán escuchado cuando evalúan una variable numérica, que lo evalúas con un histograma, etc. Homoceasticidad, también, que es la igualdad de varianzas. También lo puedes usar en una prueba, también con un gráfico de dispersión. Lo más importante aquí, todas son importantes, sí, pero la más crucial es esta, la homoceasticidad. ¿Por qué? Porque la regresión lineal trabaja como un método similar. Básicamente toma bastante de la fórmula que utiliza ANOVA. No sé si se acordarán de la prueba de ANOVA, que evaluaba, es una prueba de varianzas. Entonces, al decir es una prueba de varianzas, quiere decir que la varianza está incluida dentro de su estimación. Y pasa totalmente lo mismo con la regresión lineal. Las varianzas se incluyen para estimar esta regresión. ¿Ok? Y por eso es tan importante este supuesto. Cabe resaltar que, antes de pasar a enseñarles esto, cabe resaltar que de quién va a depender que defina que se cumple o no se cumple un supuesto de ustedes mismos. He ahí la importancia de que entiendan esto y que sean también lo bastante éticos para saber que se cumplen estos supuestos. Porque si no se cumpliera, por ejemplo, el supuesto de homoceasticidad, podrían llegar a errores de estimaciones, ¿no? Y esa es la gran importancia de entender y de saber que hacer lo más ético posible las investigaciones. Pero tampoco con esto quiero decir que sean tan estrictos. Nada en esta vida va a ser perfecto. Nada en esta vida va a tener una relación lineal como quisiéramos, totalmente recta. Pueden haber ciertas desviaciones, pero en general tener un patrón similar. Nada va a haber como esa distribución normal perfecta que ustedes deben conocer, que es una curvita así, ¿no? No le existe, pero algo bastante similar o bastante semejante, probablemente sí. Entonces, vamos a ver un poco. Para ver linealidad, tenemos algunos métodos de cómo evaluarla, ¿ok? Podemos hacer dos cosas. Gráfico de dispersión, es decir, si imagínense yo tuviera la variable, recuerden que en regresión lineal siempre la variable dependiente es numérica continua, tengo peso y quiero relacionarlo con edad. ¿Ok? Básicamente, con un gráfico de dispersión podría evaluarlo. Y eso lo vamos a ver en la parte práctica de Stata. Básicamente me saldría un dibujo así, ¿no? Y yo podría ver cómo va de esta distribución. Por ejemplo, si ustedes siguen según esta línea roja, que va así y va, sube un poquito. Hay un ligero curvamiento aquí, ¿no? Algunos pueden decir, no es lineal porque yo esperaría ver lineal así o lineal así, ¿no es cierto? Aquí veo una ligera curva. Ligera, ligera, porque luego un poquito sube, pero nunca es mayor a esta. Y algunos dirán, no, no es lineal, también puede ir, perdón, así, ¿no? La cosa es que sea una línea, ¿no? Es ligeramente lineal solamente por esta curva. Algunos dirán que no cumple este supuesto, otros sí. Bueno, va a depender del autor, básicamente, y de qué tan estrictos van a ser, ¿no? Yo asumiría que aquí sí, tiene linealidad a pesar de esta pequeña curvita. Pero, por ejemplo, que le salga este gráfico. Ahí sí, ya ni siquiera una persona, no sé, que no sepa de investigación te va a decir que esto tiene un patrón lineal. Sube y baja, y es clarísimo. O sea, aquí ya creo que la lineal no faltaría decir que acá no existe linealidad, ¿no? Si bien podemos hacer esta evaluación contra dos variables de frente, ¿no? Juntarlas, sin embargo, esto funciona solamente cuando la regresión lineal utiliza dos variables. Utiliza peso y utiliza edad. Pero ¿qué pasa si tenemos una regresión múltiple? Una regresión donde incluyo peso, incluyo edad, incluyo sexo. Tengo que evaluar la linealidad entre la variable dependiente y todas las numéricas. En este caso, mi numérica es edad, pero edad está influenciada con las categorías de sexo. Entonces, yo tendría
que evaluar, sí, la linealidad entre peso y edad, pero bajo sexo. Y ahí se pone un poco más compleja la cosa. Y en esos puntos, lo mejor que tienes que hacer es utilizar los residuales. ¿Se acuerdan de las cositas que les hablé? De estas cositas, que eran residuales. Y estos residuales, básicamente, se estiman de la regresión y básicamente lo que hace es como que una medida resumen de toda tu regresión. Entonces, lo que tú terminas haciendo es, ahora ya no evaluar peso-edad, sino evalúas la dispersión entre peso y el residual. Y haces lo mismo, ¿no? Haces te va a salir un scatter así o así. ¿Ok? Pero ¿por qué les decía que solamente les importa cuando la variable, obviamente la y siempre es numérica, ¿no? Porque estamos en regresión lineal, pero cuando x solamente es numérica? ¿Y por qué no cuando es categórica? En categórica no evaluamos ni linealidad ni normalidad, porque es categórica, pues chicos. Cuando ustedes evalúan, por ejemplo, estos supuestos para prueba de hipótesis, solamente evalúan tanto distribución normal, por ejemplo, para las numéricas. Aquí funciona totalmente igual. Solamente evalúas las numéricas continuas, la linealidad y la distribución normal, esos dos supuestos, solamente son problemáticos cuando son numéricos. Cuando tu variable independiente, es decir, x, es numérica. ¿Y por qué? Porque las categóricas siempre van a ser lineales y siempre van a tener esta forma, según categorías, ¿no? Imagínense que esa categoría sea 1, esta categoría sea 2 y esta categoría 3. Siempre va a ser así. Para arriba, y siempre va a formar una línea. Y eso es lo que se llama variables dummies. A las categóricas las llamamos variables dummies. Y son variables dummies por este hecho de que ya no tengo que evaluar ni la linealidad ni la normalidad. ¿Por qué? Porque ya de por sí cumple este supuesto. Son dummies. Y entonces ahí se dan cuenta que son dummies porque las numéricas son más complejas. Y de hecho, pues las numéricas son más complejas porque con numéricas tú puedes convertirlas a categóricas o puedes mantenerlas en numéricas. En categóricas ya solamente trabajas como categóricas. Más de eso no puedes hacer. Y por eso se llaman dummies, ¿ok? Son bastante simples. Y ahora les voy a explicar más o menos lo de la distribución normal. Ustedes deben haber escuchado que esta distribución normal es esta curvita, ¿no? Que se forma mediante los datos de una variable. ¿Okay? Existen criterios para evaluar normalidad. Si leen el libro Daniels de bioestadística, dice como 5, me parece. Yo me acuerdo que lo leí el año pasado, no me acuerdo bien, pero eran como 5 o 6. Pero básicamente 2 son los más importantes que tú vas a poder evaluar. La simetría y que la media, la moda y la mediana son iguales. ¿Qué hablo de simetría? Utilizas un gráfico de un histograma, lo partes a la mitad y dices, este lado es igual a este lado. Si se cumple, hay simetría. Y para ver la media, la moda y la mediana, lo que hago es evaluar la variable, ¿no? Describo la variable y voy a ver que la mediana, la media, y principalmente la mediana y la media. Si es que cumple con esto, ya das de por sí que la moda también cumple. Veamos este ejemplo, menos 0.009 y este 0.004. Definitivamente están muy alejados, por ende no cumple este supuesto, ¿no? Pero sí cumple este supuesto. ¿Cuál sería ahí su conclusión? Probablemente tengan que usar otro gráfico para ver y corroborar que existe normalidad. Y también hay otro gráfico que pueden utilizar que se llama, no sé si lo he puesto aquí, no, que se llama el gráfico de cuantiles. Y este gráfico de cuantiles crea una línea que se llama la línea de normalidad y los datitos de tu variable se ponen así, alrededor de esta línea. Si están alrededor de esta línea, quiere decir que existe normalidad. Pero si no, por ejemplo, que están así, muy lejos, es porque no existe linealidad. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Y acá en distribución normal pasa lo mismo que en linealidad. Yo puedo utilizar las dos variables, nuevamente peso y edad, cuando la regresión es simple, cuando la regresión solamente incluye peso y edad.
Pero ya les he dicho, en regresión, utiliza regresión normalmente múltiple, más de 2 variables. Puedes agregar sexo, por ejemplo, puedes agregar otras variables más. Y de hecho, para evaluar esa normalidad, necesitas incluir más la información de las otras variables. ¿Cómo incluyes esto? Pues igualmente, ¿no? Perdón, lo incluyes igual, ¿no? Que en la linealidad. Lo incluyes utilizando lo que es los residuos, los residuales, ¿no? Y en este caso, corres la regresión, estimas los decimales y solamente lo que tienes que hacer, lo mismo que harías con una evaluación para una variable normal. Le ves la media, la mediana, y inclusive puedes hacer un histograma a estos residuales, ¿ok? Va a ser mucho más sencillo cuando lo veas en la práctica. Y por último, la homocedasticidad, ¿no? Esta homocedasticidad es básicamente la igualdad de varianzas, ¿no? ¿Y cómo puedes ver igualdad de varianzas? Pensemos un poquito. Varianzas es igual a dispersión. Te habla de cuán dispersos, cuánto varían tus datos, cuánto dispersos son tus datos, porque es una medida de dispersión. Es igual que la desviación estándar. Es más, la varianza se crea a partir de la desviación estándar, ¿no? Entonces, si es cuán dispersos están, pues podríamos verlo simplemente en un gráfico. Este es el mismo gráfico que les presenté para ver linealidad. ¿Se acuerdan? Que tenía una curvita aquí. Lo que, si lo parto a la mitad, ¿qué hago? Veo estos puntitos y veo cuán dispersos están arriba y cuán dispersos están abajo. Si la forma que están los puntitos arriba son similares o iguales a los de abajo, pues digo que existe igualdad de varianzas. Pero a veces el ojo también te puede llevar a conclusiones erróneas, ¿no es cierto? Porque es autor dependiente. Entonces existe una prueba que se llama StatGTest, que es la prueba de Koch-Weisberg para ver heterocedasticidad, y su hipótesis nula es que las varianzas son iguales, existe homocedasticidad, y si es que este valor P, este es el valor P, es menor a 0.05, dices que no existe homocedasticidad, ¿ok? En este caso, el P menor a 0.05 no es bueno, sino es malo. Tú quieres que sea un P mayor a 0.05, ¿ok? Eso es lo que buscas, el P mayor a 0.05. Y es para que evalúes la homocedasticidad. Nuevamente, ¿qué pasa con las variables categóricas? Tampoco tienen que hacerse problemas con las variables categóricas. Las variables categóricas no necesitas ni evaluar homocedasticidad, ni linealidad, ni normalidad. Si su regresión solamente tiene variables categóricas como independientes, enhorabuena, están ganados. Pero no siempre pasa, ¿no? A veces edad siempre nos gusta ponerlo en numérica. O existen otras variables que podríamos estar incluyendo como numéricas. Y a veces estas variables tampoco cumplen los supuestos. Si no cumplen los supuestos, ¿cuál es mi recomendación? Hay varias recomendaciones en sí, como cambiar, transformarlas, etcétera. Pero tú puedes, lo más sencillo en sí, es hacer una categorización de estas, ¿no? Las categorizas para ya no tener que lidiar con estos supuestos que son parte de la regresión lineal. Y ya vamos a ver ahora sí la regresión lineal en sí. Y esto es más o menos lo que van a ver en Stat, ¿ok? ¿Qué pueden ver aquí? Esto es un cuadrito que te dice los modelos a residual, que se parece mucho al de ANOVA. Si ustedes chequean lo de ANOVA, va a ver que es bastante similar. Y que es básicamente como te dice cómo se estima, porque se estima con una distribución F, etcétera. De los entre grupos, intragrupos. Bueno, se van a confundir ahí, pero al menos deberían saber que se estima de manera similar como ANOVA. Esto es las características de tu regresión. ¿Cuántas observaciones han ingresado a tu regresión? Por ejemplo, en este caso, 604, número de observaciones.
y este que se llama el R cuadrado. Seguro lo han visto, seguro los que en algún punto lo han hecho, pero nunca le han dado bola. ¿Y el R cuadrado es importante? Sí, pero para ver qué, el performance de tu modelo, ¿ok? Y hay un R cuadrado ajustado. ¿Qué quiere decir el R cuadrado? Es cuánto de la varianza se explica por tu modelo. En este caso, mi modelo explica el 75%. Yo que quisiera que un modelo explique el 100%, ¿no es cierto? Estoy hablando que mi modelo es excelente, es perfecto, pero si explica el 5%, por ejemplo, probablemente no sea tan bueno mi modelo. Entonces, básicamente, el R cuadrado se basa básicamente, el R cuadrado te especifica el performance del modelo. ¿Eso es útil? Sí, depende. Depende de muchas cuestiones. Depende de, por ejemplo, qué quieras modelar, ¿no? Para un estudio epidemiológico, por ejemplo, para buscar asociaciones, el R cuadrado no es tan importante, no es que lo chequees a cada rato. Sin embargo, para modelos predictivos, donde quieres estimar el mejor modelo posible, probablemente tome mayor importancia, ¿no? Que en otros tipos de modelamiento. Probablemente ustedes no hagan eso, quizás lo que haga más sean regresiones de modelos epidemiológicos, modelamientos epidemiológicos en sí, de alguna asociación específica o factores asociados, por lo que el R cuadrado quizás no les ayude tanto. Pero para que sepan que existe. Y luego vemos esta variable, siempre va a estar acá la variable de desenlace, en este caso nuestra variable de desenlace es BEF, que es valor expiratorio forzado. El coeficiente, una regresión lineal estima un coeficiente, ¿ok? Este coeficiente es el coeficiente beta, como lo han visto en la ecuación, es un coeficiente beta. Esa es su estimación de la regresión lineal. Esto que se llama error estándar, ¿sí? Bueno, acá te dice que es el valor de T, de la distribución T, eso no importa, pero este es el valor P. ¿Okay? Esta es la probabilidad, esto es el valor P, el famoso valor P. Y luego tenemos el intervalo de confianza, y por eso también es útil una regresión, porque además de un valor P, te bota un intervalo de confianza. Ya estás creando un intervalo de confianza. ¿Y qué es un intervalo de confianza? Básicamente te ayuda para hacer inferencias poblacionales. Este dato, este coeficiente, es el mejor coeficiente que has estimado dentro de tus datos, en tu muestra. Pero si tú quieres verlo a nivel poblacional, pues el valor poblacional se encuentra en este intervalo de confianza con una confianza del 95%. O sea, 95% está seguro que el valor poblacional está aquí. Y que puede ir de 0,12 a 0,13. No necesariamente va a ser 0,1319, puede ser 0,1377, por ejemplo. No lo sabes, ¿no? Pero te ayuda a hacer inferencia poblacional. Entonces tenemos este valor que es beta 1 y este valor que es beta 0. La constante se llama beta 0 y este valor de la variable se llama beta 1. ¿Okay? El primer coeficiente beta 1, el de la constante beta 0. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? La ecuación era y dado x es igual a beta 0 más beta 1 de x. Súper fácil. Aquí están sus valores, beta 0, beta 1. ¿Qué quiero decir? Que la ecuación sería esta. Y dado x es igual beta 0, que es menos 5.4, ¿no? Más el otro, beta 1 es esto, 0.13. Y ya está tu ecuación. Listo. ¿Difícil? No, es súper sencilla. Ahora, lo que sí es un poco complicado es interpretarlo. ¿Qué significa cada uno? Y aquí está la interpretación. El beta 1 se interpreta como el valor que toma el desenlace por cada cambio en una unidad en la variable independiente. Para hacerlo más sencillo, va a ser el valor que va a tomar el BEF, en este caso porque es nuestra variable de desenlace, cuando la talla aumenta en 1. En una unidad. ¿Pero en una unidad de qué? Bueno, en la unidad de que esté talla, en este caso centímetros. O puede ser metros, ¿no? En este caso es centímetros. Entonces, ¿yo cómo interpretaría esto?
Por cada aumento de 1 centímetro de talla, el BEF es 0.13, ¿no? El BEF aumenta en 0.13. Por cada talla que aumenta, el BEF va a aumentar en 0.13, porque acá no hay menos, ¿no? Si fuera negativo de disminuye, habría un menos, pero en este caso no la hay. Bastante sencillo. Y el beta 0 se interpreta como el valor que toma el BEF cuando todas las variables son 0. Es decir, cuando talla en este caso, porque la única variable es talla, cuando la talla es 0. ¿Cómo se interpretaría esto? El BEF cuando la talla es 0 es menos 5.4. Nada más. Vuelvo a repetir. Beta 1 es el valor de que toma el desenlace, ¿no? El aumento, la disminución, con cada aumento de la variable independiente, en este caso talla, en una unidad, en este caso en 1 centímetro. ¿Cómo interpretaríamos? El BEF aumenta en 0.13 cuando la talla aumenta en 1 centímetro. El beta 0 es el valor que toma este BEF, este desenlace, cuando todas las variables son 0. Es decir, cuando talla es 0. Cuando talla es 0, el BEF es menos 5.4. Normalmente, ¿cuál es el que se interpreta? El beta 1. El beta 0 nunca se interpreta. Pero deberían saberlo porque es parte de la regresión. Pero esto nunca se interpreta. Las conclusiones se hacen a partir del beta 1. ¿Ok? Ahora veamos esto. Y esto es lo que le decía. El beta 0 es 0.13. Por cada aumento en 1 centímetro de talla, el BEF aumenta en 0.3. ¿Qué pasaría si fuera menos? Pues sería lo contrario, ¿no? Por cada aumento en 1 centímetro de talla, el BEF disminuye en 0.3. Si fuera menos acá, ¿no? Como no lo es, aumenta. ¿Y cómo se interpreta ese menos 5.43? Cuando la talla es 0, el BEF es menos 5.43. Esa es la primera parte de la interpretación. La segunda es ver, ¿es significativo o no es significativo? Lo que les gusta, la significancia estadística. Y esto lo ves como con el valor P. Recuerden la regla de decisión de 0.05. En este caso, cuando es menor a 0.05 es significativo y cuando es mayor a 0.05 es no significativo. ¿Okay? Hay otras formas de ver significancia sin el valor P y es con el intervalo de confianza. Y este intervalo de confianza ya les había explicado que es el rango a una confianza del 95% en la que se encuentra el parámetro poblacional. ¿Sí? Y aquí ustedes también pueden ver qué es significativo o no. Es significativo cuando la variable es numérica, en este caso es numérica, recuerden, es una regresión lineal, el desenlace es numérico. Y es significativo si es numérica cuando no cruza el 0. Veamos aquí, 0.12, 0.13. ¿Cruza el 0? No, no incluye el 0 en ese intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que es significativo. Si incluyera el 0, es no significativo. El P siempre se correlaciona con el intervalo de confianza. ¿Ok? Pero en categóricas, por ejemplo, cuando vean regresión logística, vean regresión de Poisson, vean otro tipo de regresiones que son categóricas, variables categóricas, es cuando no cruza el 1. ¿Ok? Aquí en numéricas, en este caso por regresión lineal, es cuando no cruza el 0, es significativa, y en categóricas cuando no cruza el 1. Ahora vamos a agregarle un poquito más de level a esto. Y eso lo que hemos visto solamente es cuando tenemos dos variables. En este caso era BEF y talla. Ahora le agregamos BEF, fumar y edad. Son dos variables. 3 variables en total. Y ahora ya no solamente van a ver una variable, ¿no? Antes solamente veían quizás esta. Ahora están agregando otra más. ¿Cómo sería aquí la ecuación? Nuevamente, y dado x va a ser igual, ¿no? Beta 0 más beta 1, ¿sí? Sigue siendo igual. Pero ahora tenemos otra variable. Este es el beta 1, pero de x1, porque tenemos una variable independiente, pero también tenemos dos variables independientes. Este x1, ¿cuál sería? Fumar. Y este x2 sería edad. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo termina siendo? Beta 0 es 0.36 más beta 1 de fumar, menos 20, ¿no? Menos 20, menos 0.21. Más beta 2 de edad, 0.23. Y pongo este beta como beta 2 porque para que se diferencie que es otro coeficiente, pero la interpretación es igual en ambos casos. ¿Ok? Así sería la fórmula. Bastante sencilla también. Pero ahora la interpretación cambia ligeramente. Tenemos fumar, que es 0.21. ¿Cómo interpretábamos eso si fuera una regresión simple, solo de dos variables? El B, cuando aumenta, en este caso es número de cigarrillos. Cuando fumas un cigarrillo, cuando aumentas en fumar un cigarrillo, ¿no? El B disminuye en 0.21. Eso sería lo más simple si es que fueran dos variables. Pero recuerden que ahora ya no solo tienes dos variables, sino también tienes edad. Perdón, ya no tienes solo una variable, ¿no? Independiente, tienes dos variables independientes. Y esta edad tiene que estar dentro de tu interpretación. Porque lo que tú estás haciendo al incluir edad es controlar el efecto de edad. ¿Ok? Entonces, lo que haces es de que en el grupo la edad sea constante. Entonces tú puedes interpretar de esta manera. Por cada cigarrillo que un paciente fuma, el BEF disminuye en 0.21 cuando la edad se mantiene constante. Y obviamente tienes que decir, ¿este resultado fue estadísticamente significativo o no significativo? En este caso, estadísticamente significativo, porque es menor a 0.05. Y para edad, sería lo mismo. Por cada aumento de un año de la edad, el BEF aumenta 0.23. Puedo decir cuando el número de cigarrillos se mantiene constante o también puedo decir cuando se ajusta por la variable fumar. ¿De qué va a depender? De cómo a ustedes les gusta más decirlo. ¿Cuál les resulta más fácil? A mí me resulta más fácil decir cuando se ajusta por la variable fumar. Y nuevamente, tienen que decir, ¿fue significativo o no? En este caso, sí fue significativo. ¿Sí? Y eso sería todo para la parte de teórica. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Para poder pasar con la siguiente. Ok, creo que no. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica. Si ustedes tuvieran Stata, les pediría que por favor traten de ingresarlo. Esta parte práctica va a ser totalmente con Stata, ¿ok? Entonces, no sé si algunos utilizan de Stata de por sí, si tienen Stata, pero pueden chequearlo, ¿ok? ¿Me podrían decir quiénes tienen Stata para saber si es que les mando la base o no? Genial. Entonces, voy a mandarles el Stata por Fabián para que les pase, perdón, para que les pase la base para que puedan abrirlo, ¿sí? Y me puedan ir siguiendo un poco para que puedan entenderlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Okay. Esta es una base de datos que le he copiado de un trabajo mío. ¿Ok? Una base que yo tengo, que estaba evaluando. Se trata de una población. Voy a pedirle que lo envíe. No sé si puedo enviarlo por aquí. Creo que no. A ver, voy a hacer qué voy a hacer. A ver, deme un momento.
Les voy a enviar. Ahí está la base de datos para que puedan abrirlo. Entonces les voy explicando parte de esto. Esta base de datos en verdad es mi base de tesis de maestría. Es un estudio de médicos recién egresados, ¿no? Que justo terminaban la carrera y estaban ya a punto de realizar sus SARUMs. Entonces, ellos lo que hacían, bueno, los encuestábamos y básicamente el estudio evaluaba las competencias, ¿no? Bajo ciertos tipos de tópicos, ¿no? Y con varias preguntas y evaluamos el puntaje de la competencia, ¿ok? ¿Qué tan competente era o qué tan poco competente era? Entonces teníamos uno que era poco competente, dos que se sentía, esto era muy poco competente, no tenía como que regular, 4 competente y 5 muy competente. ¿Sí? Era una escala Likert. Pero al final el promedio se basaba de la suma de todas las variables que se evaluaba de cada tópico. En este punto era de los tópicos de competencias obstétricas, ¿ok? Era básicamente evaluada sepsis, emergencias ginecológicas, ¿no? Emergencias, en general emergencias obstétricas, preeclampsia, entre otras cuestiones, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Les presento esta data. Cuando abren, lo primero que abren una base es que tienen que saber conocer esta data. ¿Okay? ¿Cómo pueden abrirlo? Pues aquí con abrir y buscan la base, ¿no? Si, por ejemplo, su base estuviera en Excel, pueden hacerlo importar por una hoja de cálculo. En este caso no es, ¿no? Y en esta data también nos permite ver, por ejemplo, haciéndole clic aquí, ¿no? Que se llama editor de datos, ver muchas de las variables que están en nuestra base y los resultados de cada una. Pueden chequearlas también. En este caso, siempre cuando ves una base de datos tienes que ver qué variables tienes. Y con eso podemos hacer el comando codebook. ¿Okay? Perdón, codebook. Y te dice todas las variables y cómo están constituidas estas variables, ¿ok? Tenemos edad, tenemos sexo, tenemos estado civil, que tenía una carrera previa en salud, la universidad de donde venía, si había usado externado universitario, el año de internado en el que hizo su internado, sea obstetricia, si tenía mucho papel en ginecología, la docencia en ginecología de ese hospital, la formación en el internado y el promedio de este puntaje de competencias, ¿ok? Ok, entonces, básicamente, si quisiéramos evaluar aquí, ¿cuál sería la variable que específicamente sería la más buena para utilizar como variable dependiente? Ojo, dependiente. Tenemos todas estas. Probablemente la que tenga más hilación es la de promedio, ¿no? Es el promedio de competencias. Entonces, vamos a utilizarla como variable desenlace. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, la variable promedio, podríamos ver en este codebook, que son las competencias obstétricas, pero es de tipo numérica. ¿Ok? Es numérica que tiene una media de 3.7, una desviación estándar de 0.53, y bueno, tenemos que la mediana es 3.77, ¿no? Hay 463 que han respondido esta pregunta y 33 que no. ¿Ok? Okay. Entonces, esta sería nuestra variable dependiente. Siempre y cuando avancen en una base de datos, es bueno que tengan un do file, como este, por ejemplo. Yo tengo mi do file para cada cosa. Este es mi do file, por ejemplo, para las cosas simples, como, por ejemplo, para limpieza de bases, etcétera. Pero todos deberían tener su do file para recordar siempre los comandos, porque no siempre te acuerdas de todos los comandos que existen. Este es, por ejemplo, mi do file para las pruebas de hipótesis, ¿no? Y asimismo, cada uno crearía su do file para cada cosa, ¿no? Bastante útil, les serviría un montón, y podrían utilizarlo, ¿no? Pero, de hecho, esto ustedes tienen que crearlo conforme vayan haciendo, porque ustedes lo van a entender cómo lo crean, ¿no? Entonces, veamos para regresión
lineal. Tenemos promedio. Si es una variable numérica, ¿no? Porque promedio es una variable numérica, primero tendríamos que ver su media, su mediana, ¿no es cierto? Su mediana, su desviación estándar. Entonces vamos a ver, promedio. Y aquí está. Con 430 observaciones tenemos una media de 3.76 y una desviación estándar de 0.53. Como lo he hecho con el comando zoom, que es para ver la media y la mediana, etc. Si quisiera un poco más descrito, le pongo D o DES, que es describe, y me sale este cuadrito que ya me sale todo, ¿no? Me sale la media, me sale la desviación estándar, me sale la mediana, que es la mediana es el percentil 50, me sale la varianza, me sale el skewness, que son otro tipo de estadísticos para ver, por ejemplo, normalidad también, o la forma de la distribución, kurtosis, etc. ¿Okay? Hagamos un poco esta práctica de evaluar normalidad, porque yo puedo evaluar la normalidad de esta variable. Si la mediana es 3.77 y la media es 3.76, ustedes dirían, ¿existe normalidad o no existe normalidad? ¿Mm? Exacto, muy bien. Existe normalidad. Y me van a decir, pero no es exacto. No, porque nada va a ser exacto en esta vida. Y eso es lo que les dije. Tienen que parecerse, no ser totalmente iguales. Y muy bien. Sí, se han dado cuenta, exactamente. En este caso, cumple con ese supuesto. Habría que ver que cumpla con el otro supuesto de simetría, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver después. Ahora, hagamos la regresión. Para hacer la regresión, tú necesitas utilizar el comando regress. ¿Sí? El comando se llama regress. Si ustedes no se acuerdan de ese comando o cómo utilizarlo, siempre está help. Y siempre Stata les dice cómo utilizar este comando. Y si no les queda claro, pueden ponerlo aquí y ven el PDF, donde inclusive les explican cómo utilizarlo, para qué sirve, cómo interpretarlo y todo lo que necesitan saber de la regresión. Súper útil. ¿Okay? Entonces, el comando es regress. Regress. Siempre se pone primero la variable dependiente, en este caso promedio, y luego vienen las variables independientes. En este caso vamos a ver cómo es según el tipo de universidad, ¿ok? Vamos a ver cómo es universidad. Universidad está como una categoría. Tenemos todas las de Lima. San Marcos, UPC, UPC, Universidad Villarreal, San Martín, URP, UPCJB, UXUR y la de Huacho. Es un estudio que solamente se hizo en Lima. Entonces, quiero hacer la regresión de evaluar el promedio según universidad, ¿ok? Para ver cuánto cambia. Lo que tengo que poner aquí es la variable independiente, universidad. Pero siempre es necesario que especifique qué tipo de variable es. En este caso, como es numérica, siempre se pone y punto. ¿Okay? Si fuera continua, o sea, si fuera numérica, C punto. ¿Okay? En este caso, y punto. Lo corren y listo. Le salió la regresión. Quisiera que, por favor, uno de ustedes pueda prender su micro y poder interpretar este resultado, el de la Ricardo Palma. Por favor. La variable dependiente les pongo aquí. La variable dependiente es el promedio de competencias en emergencias obstétricas. ¿Okay? Por favor. ¿Quién se anima a poder hacer esta interpretación? ¿Nadie? Entonces ya, vamos a hacerlo juntos. Entonces. Si quisiera interpretar este de URP, yo les había dicho, ¿cuál sería el beta 1? Bueno, los beta 1, porque hay un montón de categorías. Este. Y el beta 0 sería este, ¿no es cierto? ¿Cómo se interpretaría este estimado para URP? Pues, si
si este fuera 0.18, ¿sí? Interpretaría el promedio, ¿no? El promedio de las competencias en emergencias obstétricas disminuye en 0.18, ¿no? Cuando la persona es de Ricardo Palma. En este caso ya no es cuando varía en tanto, porque esta es una variable categórica, ¿sí? Es bastante diferente a cuando fuera numérica. ¿Se acuerdan que en el anterior decíamos, por ejemplo, si fuera edad, decíamos el promedio varía en tanto cuando aumenta en una unidad? Sí, es cierto, aún se mantiene esto, pero recuerden que estas categóricas, que este aumento de una unidad es un valor de una categoría. En este caso es URP, ¿sí? Y yo les recomendaría ponerlo así, como lo pongo aquí. Escribirlo así, para que lo puedan entender. Por ejemplo, esto es para variables categóricas, que es en la población, ¿no? El promedio es lo mismo, menos 0.18, ¿no? Es menos 0.18 o disminuye en 0.18, ¿no? Algo que sí me faltó decirles es que tienen que decir cuál es el comparador. En este caso, si se dan cuenta, el comparador es el que tiene el primero, en este caso San Marcos, ¿no? Con respecto a San Marcos, la URP, el promedio de competencias disminuye en 0.18, ¿no? El promedio de competencias, ¿no? Siempre tienen que decir que hay un comparador. Este es en caso de categórica, pero en caso de numéricas, veamos paridad, por ejemplo. Ingreso con médico, ¿verdad? Sigue siendo la misma interpretación que hemos estado hablando. Por cada aumento de la edad en un año, el promedio de las competencias aumenta 0.12, siendo este resultado no estadísticamente significativo. Lo único que cambia en categóricas es que el aumento de esto es una categoría. Entonces ya no está, la categoría que era 0, que es el comparador, es la San Marcos, y cuando le aumentas en las categorías termina siendo URP, porque se va terminando siendo lo que estás interpretando. Esto sería como el 1, el aumento de una unidad. De 0 pasaste a URP, que es 1. Si fuera un CMP, por ejemplo, podrías interpretarlo de la misma manera. El promedio de las competencias obstétricas, ¿no? Disminuye en 0.5 en aquellos que estudiaron en USMP comparado con los de San Marcos. ¿Sí? 0 es San Marcos, aumentas en 1 y llega a USMP. Ese es el cambio en una unidad. Es lo mismo, siendo este resultado no estadísticamente significativo. Para UPC, para la Cayetano, el promedio de competencias aumenta en 0.10 cuando estudien, en los que estudian en Cayetano, comparado a los que estudian en San Marcos. Siendo este resultado no estadísticamente significativo. ¿Ok? No es difícil. Veamos por ejemplo, para sexo. ¿Cómo interpretarían este coeficiente? Traten de hacerlo ustedes donde están en sus casas y tratar de interpretar esto, ¿no? En este caso, tenemos que ver cómo está conformado sexo. Sexo es 1 y 2. ¿Sí? Me faltó poner el i para que puedan ver qué tipo de eso. ¿Okay? Esta es la interpretación del sexo 2. Ojo, la referencia entonces 0 es 1. 1 es femenino, 2 es masculino. Entonces, ¿cómo interpretaría esto? El promedio de competencias aumenta en 0.2 en aquellos que son hombres comparado a las mujeres, siendo este resultado no estadísticamente significativo. Difícil, no es difícil, es solamente volver a tratar de recordar cómo es qué significa el beta 1. ¿Sí? Y si yo quisiera, por ejemplo,
Si yo quisiera, por ejemplo, ya no evaluar solamente dos variables específicas, sino hacer más. Por ejemplo, vamos a ver, sexo y edad. ¿Recuerdan que les decía? Si es categórica le pones I1, I punto antes, y si es continua o numérica como edad, le pones C punto, ¿sí? O lo puedes dejar así, ¿no? Porque también si la dejas así por default, te va a salir que es numérica. Entonces, si tuviéramos dos ahora, la interpretación sería, para sexo, por ejemplo, el promedio de competencias obstétricas aumenta en 0.3 en los que son hombres comparado a las mujeres cuando la edad es constante o cuando se ajusta por edad. ¿Cómo interpretaríamos esto por edad? Por cada año de edad, el promedio de competencias aumenta en 0.01 cuando se ajusta por sexo. Bastante simple. Ahora ya hemos corrido para hacer las interpretaciones, pero antes de eso debimos haber evaluado los supuestos. Y bueno, yo les presento cómo se evalúan los supuestos. Y acá lo tengo, les voy a poner así. Primero, el primer supuesto es la relación lineal. Y la relación lineal les dije que teníamos dos formas de evaluarlo. Bueno, en general todos teníamos dos formas para evaluarlo, ¿no es cierto? Evaluándoles directamente las dos variables que estoy contrastando o evaluarlo con los residuales. Vamos a hacer un ejemplo de solamente con las dos variables, porque esta es la regresión que quiero evaluar. Edad, ¿ok? Promedio y edad, nada más. Esta es la forma más sencilla, ¿ok? Relación lineal. Simplemente debería ser un gráfico de dispersión. ¿Cómo lo hago? Con el comando scatter, ¿ok? Pongo el comando scatter y pongo las dos variables, promedio y edad. La corro y me sale así. ¿Por qué creen que sale así? Porque parece que es categórica, ¿no es cierto? O sea, aquí se ve bastante lineal y luego aquí ya termina perdiéndose. Y es porque en verdad, si ustedes ven el promedio de las competencias, si bien tiene decimales, solamente tienen hasta el 5, porque el 5 era el máximo, les comenté. Siempre era del 1 al 5, y es por eso que se ve medio extraño. Pero ustedes probablemente cuando hagan regress no vayan a tener ese problema. Porque esta de promedio que hemos creado, de hecho, es un poco más compleja porque es mediante un constructo, ¿no es cierto? Pero en general no suele haber esas cosas. Pero bueno, veamos. El scatter entre edad y promedio. ¿Ustedes dirían que esto tiene una relación lineal o no tiene una relación lineal? Mejor así no se ve tan bonito. Y en verdad, chicos, o sea, en la realidad no van a ver gráficos perfectos, lo van a ver literalmente así. ¿Ustedes definirían que esto es lineal o no es lineal? Quisiera leerlos. Difícil, ¿no? Probablemente difícil saber si es lineal o no. Y yo les diría que sí es lineal. ¿Por qué? Porque miren esto. Una línea, dos líneas, tres líneas, 4, 5, 6, 7, 8. Y sigue así. Y es porque les decía, sí, la variable numérica es la variable edad es totalmente continua. Pero esta variable de competencia solamente tenemos de valores de 1 al 5. Y ahí ya se vuelve un poco problemático. Y se comporta como una ligera categórica. Una categórica con muchas categorías. Pero en sí
se maneja como una regresión lineal. Pero si les complica mucho ver eso, tienen la otra forma de verlo con residuales. Y eso es mucho mejor en lo personal. Y deberían acostumbrarse solamente a verlo con los residuales. ¿Y cómo genero los residuales? Pues así. ¿Sí? Corro la regresión primero, ¿sí? De las dos variables que quiero evaluar, en este caso promedio y edad. Y lo que hago es crear los residuales. ¿Cómo los creo? Con predict. El comando se llama predict. Predict y luego ponen el nombre de los residuales. En este caso mis residuales se van a llamar pero le puedo poner residuales. Coma R estudiantizados. ¿Okay? Estos se llaman los residuales estudiantizados, que es lo más común de estimar residuales. Existen muchas formas de estimar residuales. Existen los jackknife, existen, etc. Pero los más comunes son los estudiantizados para esto. Entonces, corramos la regresión, luego ponemos predict, el nombre de la variable que te va a crear los residuales, y coma R estudiantizados. Y genial, tenemos ya nuestros residuales, ya se crearon. Ahora, tenemos que enfrentarlos con nuestra variable dependiente. Pero nuestra variable dependiente no es la variable tal cual promedio, sino tenemos que ver la variable dependiente de los predichos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que les dije que teníamos, y voy a abrir otra vez para que puedan entender esto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre que para estimar una regresión teníamos predichos y observados? Pero esto, los predichos, los observados y los residuales, ¿qué es la diferencia? Pues, ok, ya estimamos los residuales, ahora tenemos que estimar los predichos. ¿Cómo estimamos los predichos? Predict, y le vamos a poner otro nombre. En este caso, jihad, por ejemplo, o podemos decirles predichos. Pero ya no le ponemos coma R estudiantizados, para que así me prediga, pero no los residuales. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es enfrentarlos, como he hecho con el scatter en una primera instancia, ¿se acuerdan? Scatter, promedio, edad. Y ahora lo voy a enfrentar. ¿Sí? Scatter, predichos y residuales. Y ya. Sale casi similar, porque en general la distribución era de esta manera. Y nuevamente se corrobora que ha sido una relación lineal. Miren. Recta, 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 recta y recta acá. Bueno, acá se ven menos porque están más dispersos. Si ustedes quieren verlo mejor, lo que hacen, por ejemplo, es utilizar ya comandos más complejos. Hay un comando que se llama two-way. ¿Qué es lo que te hace el two-way? Que te pone dos gráficos específicos. Por ejemplo, promedio y edad. Y ¿se acuerdan la línea que queríamos ver para ver la distribución? Perdón, para ver cómo iba la dispersión de los datos. Con eso le pongo LFIT. En este caso le estoy diciendo two-way scatter, hazme el gráfico de scatter, pero en ese gráfico ponme una línea que se llama LFIT. Y acá se corrobora que lo que les decía, que es lineal. Esta línea, miren cómo es. Esta es la línea de dispersión de todos estos datos y sigue un patrón lineal. ¿Se acuerdan que en el otro tenía una ligera, como que algo balado? Ya. Por ejemplo, este es totalmente lineal y lo pueden corroborar. Y quieren corroborar lo otro, quieren corroborar lo de los, con los residuales. Pues hagámoslo también. Ahora tenemos que poner aquí. Aquí. Y nuevamente, totalmente lineal, chicos. Miren esta regresión, miren esta dispersión. Totalmente, se crea una línea. Y corroboramos que es lineal. No me creen. Veamos esto. Lo mejor está después. Logos. Hay otras
formas de graficar la relación, como logos también. Solito con logos te pone solamente esta línea de fit, LFIT, y también te evalúa cómo está el gráfico, ¿no? Es lo mismo que el anterior, en verdad son diferentes formas de ver. Eso es con residuales. ¿Cuándo les va a servir más con residuales? Cuando tenga más de una variable. Aquí solamente teníamos dos, pero ahora veamos cuando la regresión sea en promedio, edad y sexo. Vamos a ponerle otro nombre porque ya lo creamos. Este va a ser D, dichos, y lo que corremos la regresión y hacemos lo mismo. Cuando corremos, ni bien corremos la regresión, corramos para estimar los residuales, corremos para estimar los predichos, y lo que hacemos es un scatter primero. Y este scatter, se dan cuenta que es totalmente diferente. Es porque hemos agregado la información de sexo. Asimismo, podemos verlo con la línea que nos ayuda más a saber cómo es esta relación. Se cumple el supuesto de linealidad. Okay, con eso estamos tranquilos. El segundo supuesto, independencia de observaciones. Y eso ya les dije, solamente lo tienen que ver en la muestra, cuando han enrolado su muestra. Y luego tenemos distribución normal. ¿La distribución normal de qué? Puede ser de la misma variable o del conjunto de las variables de la regresión, que lo puedes estimar como los residuales. Yo les aconsejo que realmente utilicen nada más los residuales, porque los residuales son la mejor descripción de tu regresión. Imagínense que tenemos ahora, otra vez, regreso, promedio, sexo. ¿Qué hago? Nuevamente, lo mismo que hemos hecho arriba. Crear los residuales, bueno, ya los creamos. Crear los predichos, ya los creamos. Y lo único que tenemos que hacer ahora, ya no es ponerlos en un escape, sino que hacer lo mismo que hacemos para toda la evaluación de la normalidad. Summarize P, detail o coma D, lo que hacíamos para ver la media y la mediana. La media es menos 0.002 y la mediana, que es el percentil 50, es 0.05. ¿Son iguales o son diferentes? Y aquí sí no cabe duda, son totalmente diferentes. Entonces yo diría, aquí no cumple el primer supuesto del criterio de normalidad, que es que la media y la mediana sean iguales. Ok, vamos a corroborarlo, porque es necesario que utilicen más de un gráfico para ver. Vamos a ver el histograma, ¿sí? Solamente histogram, el comando es histogram, y le ponen E, o el nombre que le hayan puesto sus residuales, como normal. Y sale aquí. Y vemos que es una línea bastante bonita, pero no se ve una colita. Pero si yo la parto a la mitad, ¿no? ¿Se parece este lado con este? Probablemente sí, a excepción que este lado no tiene la colita. Okay. Más o menos. Aún no estoy segura de esta decisión. ¿Qué hago? El gráfico de cuantiles. Eso es lo que decía. Se llama el comando qnorm. Este qnorm solamente va seguido de los residuales, como le hayan puesto. En este caso yo le he puesto E. Si ustedes lo llaman residuales, bueno, serán residuales 1, residuales 2. Corremos y me sale esto. Esta era la línea de normalidad que le decía. Cuando esta distribución va alrededor de esta línea de normalidad es porque se cumple el supuesto de normalidad. Ya tenemos dos que cumplen el supuesto, el histograma y el gráfico de cuantiles. Sin embargo, mediante la media, la mediana y la moda no cumplían. ¿Cuál es mi conclusión? 2 versus 1. Podría terminar concluyendo que es una distribución normal, porque tengo dos que me sustentan que sí y uno me sustenta que no. ¿Okay? Ahora veamos la varianza. La varianza es totalmente igual. Tienen que crear los residuales, con lo mismo, crean los predichos, y lo que hacen es nuevamente un scatter, un gráfico de dispersión. ¿Cómo es el comando? Scatter,
los residuales, los predichos. Yo le voy a poner como Line 0 para que me cree una línea en la mitad. ¿Ok? Y esta línea en la mitad, perdón, esta línea en la mitad, me va a poner así, esta línea en la mitad, me va a hacer de querer separar la parte de arriba con la mitad de arriba y la mitad de abajo para ver si se parece. Este lado, ¿se parece a este lado? Sí, más o menos, ¿no? Un poquito aquí, se parecen bastante similares aquí. Se van un poquito más acá, acá hay un poco más de datos. Ligeramente similar. Yo diría que al ojo podría ser, ¿no? Porque se supone que esto, esta parte de arriba debería ser similar a la parte de abajo. Se parecen por ahí. Quiero corroborarlo. Ok, lo corroboro con una prueba estadística. Comando stat test y lo corro. La prueba de Cox-Weiser de heterocedasticidad, donde la hipótesis nula es que las varianzas son iguales o constantes. En este caso, el valor P es 0.85. Si es 0.85, yo digo, en este caso, quiero que el valor de P, para saber que las varianzas son iguales, el valor de P sería más de 0.05. Es decir, que yo no busco la significancia estadística aquí. Si es 0.85, ok, no es significativo. Mi conclusión es que las varianzas son iguales y por ende se cumple mi supuesto y por ende yo puedo utilizar la variable edad dentro de mi regresión. Si no se cumple el supuesto, ¿qué hago? Pues tengo que tratar de transformar mi variable. Por ejemplo, puedo decir, ponerle la edad en perciles. Y ahora, por ejemplo, no se cumplió el supuesto y ahora tengo una edad en perciles. ¿Cómo lo hago? Con este comando que se llama xtype, que es para decirle, créame una variable con este nombre, edad_ser, con la variable edad dividida en 3, en perciles. Es bastante simple en general las regresiones, chicos. Y en verdad, si se dan cuenta, solamente van a tener problemas cuando sus variables son numéricas. Sus variables independientes son numéricas. Si yo quisiera evaluar, quisiera hacer una regresión solo con sexo, no sé, con universidad, ¿no? Tengo que evaluar los supuestos de linealidad, de homocedasticidad, de, ¿cómo se llama?, de normalidad. No, porque son variables categóricas y por ende son variables dummies y por ende siempre se cumplen. Entonces, no las evalúo y simplemente corro mi regresión. El único problema va a ser con las variables numéricas. Y si no se cumple, nuevamente, mi recomendación es que las transforme para que puedan cumplir con los supuestos de su regresión. ¿Es importante cumplirlos? Claro que sí, porque si no, no estarían estimando algo correcto. ¿Sí? En verdad, la regresión es bastante sencillo. Y esto parte mucho con todas las demás regresiones que hay, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, podrían realizar en estos momentos. Lo que voy a hacer es enviarles este do file para que traten de practicar, y puedan quizás acordarse de los comandos, porque sé que ver por primera vez Stata es bastante pesado y bueno, no sé si es su primera vez viendo Stata, pero suele a veces confundir por la cantidad de comandos. Pero algo que les recomiendo es escribir este do file solamente para que sepan y copien y peguen estas cuestiones si es que se olvidan. Es bastante útil y en general cuando utilizas bastante los comandos, sueles como que memorizártelos y ya no necesitas tanto estudio file. A veces sí, a veces no, pero es mucho más cosa de práctica que otra cuestión. Esto sería todo. Si tuvieran alguna duda, pues es el momento en que la pueden hacer. Excelente pregunta. Con lo de Endes.
Sí, se puede regresar una regresión lineal, pero ENDES, que son análisis con muestras complejas, con muestras complejos, necesitas utilizar algo antes de la regresión lineal. Utiliza regress, es la regresión, pero tú haces un ajuste de la varianza con un comando que se llama SVY. Entonces lo que haces es este comando que te voy a escribir aquí. De 2 puntos es SVY regress. SVY es así. Es ese comando. Solamente se pone SVY, 2 puntos, regress, que es lo mismo, y las variables que quieres evaluar con la regresión. Pero al utilizar ese comando SVY, que es para muestreos, para ajustar la varianza por muestreos complejos, necesitas tener una ponderación, ¿no? Especificarle a Stata la ponderación de tu encuesta. Entonces tiene una ponderación por cada grupo de encuestar, para mujeres, para niños, para población en general. Entonces tienes que saber cuál es el factor de ponderación, cuáles ¿cómo se llama esto? Las estratificaciones según Endes, y con eso seteas toda una base y le pones SB adelante de todo, ¿no? Y ya cambia un poquito los comandos en cuanto a utilizar, por ejemplo, tab, zoom, pero para regresiones sigue siendo lo mismo. SB, 2 puntos, regress, por ejemplo, ¿no? Es un poco complejo, en verdad. Si estás aventurándote a utilizar Endes, aventúrate con alguien que ha trabajado en Endes, porque conocer Endes es bastante complejo y debes haberla explorado completamente para saber dónde están las ponderaciones, dónde están estas variables que necesitas para el seteo, ¿no? Uh-huh. Pero la interpretación es igual, ¿eh? La interpretación y el análisis es igual, solamente que tendrías que decir que se ha ajustado la varianza por el muestreo complejo. Chicos, si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, doctora, solo me queda agradecerle por la excelente ponencia. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Chicos, estaremos enviando el post-test en unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Y va a estar activo hasta las 8 de la noche. Listo, gracias a ustedes, cuídense.